Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a nuestro 10º programa. En este episodio hemos tenido muchísimos problemas técnicos, al punto que me llevó 3 semanas resolverlos lo mejor que pude. Lamentablemente no hemos podido volver a grabar ciertas áreas, pero lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a esas 2 áreas en particular, voy a explicar lo que el pastor quiso decir y lo haré en forma abreviada. Así que si están listos, vamos. En los evangelios vemos cómo Jesús sanaba a la gente y las liberaba de los demonios. Después, en el libro de Efesios, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo, de tinieblas, etc. ¿Será que esto era solo para aquellos tiempos y que ahora que estamos avanzados en tecnología y medicina ya no es así? Para hablar de este tema y más, tenemos a nuestro invitado especial, el pastor Carlos Cernic de la Iglesia La Familia, que se encuentra en la Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, Argentina. Bienvenido, Pastor Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Profecías, Misterios y otras cosas. Gracias. Para mí es un privilegio también de poder salir al aire para contar realmente lo que el Señor está haciendo, ¿no? Así que gracias a ustedes. Gracias. Para empezar, para aquellos que no le conocen, ¿por qué no nos cuenta su testimonio y cómo llegó a tener un ministerio de liberación? Le entrego el micrófono y por favor extiéndase todo lo que quiera, ¿ok? Bueno, muy bien. Realmente fue un momento muy importante para mi vida porque el Señor me llamó de muy temprana edad para que yo predicara la palabra. Y bueno, yo lo hacía, por ejemplo, lo hacía con mucha fuerza, la gente, o sea, mi ministerio más bien era evangelístico. Llegó el momento en que, bueno, predicaba, las almas se convertían, pero hay algo que faltaba dentro de la iglesia, que realmente yo veía que no podía haber crecimiento. Y surgió un caso de que Dios levantó a un siervo de Dios que es Anacondia, el evangelista, donde realmente el Señor lo comenzó a usar en tema de liberación, cosa que hasta ese tiempo no se hacía, pero muy raramente otras iglesias lo hacían, nosotros no. Y entonces, bueno, había muchas discusiones en las iglesias que no era de Dios y qué sé yo. Y entonces yo decidí con un anciano viajar al lugar donde se realizaba la campaña de liberación, que fue en Córdoba. Y cuando realmente llegué ahí, bueno, fui como un espía, ¿no? Como que nadie me vea de que estoy ahí. Pero yo quería ver. Realmente cuando llegué cerca de la plataforma, los pastores, por supuesto, todos me conocían. Tuve el privilegio de orar en la primera campaña, ¿no es cierto? Y bueno, y después cuando comenzó a predicar el pastor Carlos Anacondia y cuando comenzó a reprender al espíritu inmundo, a los demonios, la gente caía a los 50 metros, pero cosa que jamás vi durante mi vida de un ministerio. Y después también instalaron carpas donde llevaban a esos que caían endemoniados, y yo podía ver cómo esa gente estaba gritando, o sea, los demonios, ¿no? Cómo no querían salir de la persona. Era algo tremendo, algo que me impactó tremendo, pero después también vi que cómo salió el demonio de las personas y ellos quedaron totalmente libres. Bueno,
Yo vengo de una iglesia donde no se practicaba el tema de la liberación. Y entonces después los pastores oraron por mí. Bueno, yo no pasó nada, no caí como muchas veces uno piensa, ¿no? No tuve ninguna experiencia especial, pero solamente volví al Chaco, a mi iglesia, con algo que abrió la puerta, que es creer. Creí de que tengo que predicar el evangelio completo, salvación, sanidad y liberación. ¿Y cuál fue la experiencia y lo que sucedió en la iglesia cuando yo volví? En el primer domingo apareció un joven endemoniado, y un joven que tenía legión de demonios. Vino de Buenos Aires. Entró en la iglesia él y 2 brujos también entraron, que yo no los conocía. Cómo los espíritus se unen, ¿no? El chico es de Buenos Aires y los brujos eran de acá de esa peña. Y cuando tenía que predicar, yo no podía hacerlo porque había una opresión, algo tremendo que no me permitía de predicar. Entonces hice una oración en el púlpito, una oración mía, ¿no? Que el Señor me dé el fuego del Espíritu Santo. Bueno, cuando realmente el Señor comenzó a orar, me dio el fuego del Espíritu Santo, comencé a predicar con autoridad, con poder. Este chico endemoniado empezó a gritar, se paró y salió corriendo afuera. La experiencia también era de que todo el pasillo de la iglesia se llenó de personas que aceptaban al Señor y personas que se reconciliaban con el Señor. Bueno, fue tremenda la bendición. Después decidí al otro día que pudieran traer a este joven a la iglesia, y entonces no había culto. Yo invité a un pastor que tenía experiencia en eso porque yo recién iniciaba, y bueno, lo trajeron al chico, y cuando él llegó y nos vio, él dice: yo sabía que ustedes me estaban esperando, ¿no? Pero eso habló el demonio, no él. Luego lo llevamos a un lugar donde está él y los 2 pastores, y bueno, yo lo tomé de una mano y el otro pastor de la otra mano, y este chico, o sea, el demonio, se manifiesta sentado ahí donde estaba y me dice: yo voy a salir, pero voy a entrar en tu hija más chica. Por supuesto, eso trajo un poco de temor, ¿no es cierto? Pero el otro pastor, como tenía experiencia, dijo: no tengas temor porque ella fue presentada en la iglesia, así que ella está cubierta con la sangre de Cristo. Bueno, muy bien, cuando empezamos a orar, realmente era legión de demonios. Él me tiraba contra la pared, al otro pastor contra la ventana, y rugía como león, ¿vio? Hacía algo así que traía realmente hasta miedo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero el Señor nos dio la fortaleza. Menos mal que yo no lo solté porque Él dijo que Él nos quería estrangular, ¿no? O sea, el demonio hablaba, ¿no? Y en un momento, orando, cae al suelo. Y bueno, cuando cayó al suelo, el pastor le pregunta al demonio: demonio, decime cómo entraste. Y el demonio le contesta: ¿qué te importa? ¿No? Y entonces empezamos a orar en ese momento, y él se liberó, totalmente libre. Realmente pasaron más o menos 10 años, fui invitado a un casamiento, más o menos a Santa Fe, más 600 kilómetros, de un familiar de ese chico. Y resulta que estábamos cenando y cuando se me acerca alguien con corbata, con traje, y me pregunta: pastor, ¿usted me conoce? ¿Se acuerda de mí? Le digo: no me acuerdo. Dice: yo soy ese joven que le di tanto trabajo en el Chaco, que tuve ese espíritu inmundo dentro de mí. Hoy me recibí de médico. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Para mí fue de poder escuchar este testimonio. Por eso, de aquel momento, la iglesia comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que hacer, el secreto de la bendición, es creer. Cuando no creemos, como que atamos la mano del Señor. El Señor en Nazaret no pudo hacer ningún milagro porque no creían. Entonces se tuvo que ir a otro lado. Así que esa es más o menos la experiencia. Ahora, bueno, escucho algunas preguntas. ¿Hace cuántos años que comenzó este ministerio de liberación? Y más o menos 30 años.
hace 30 años. Porque ya mi ministerio cumplió 50 años de pastor. Y entonces era más o menos bien jovencito cuando comencé con ese ministerio, ¿no? Y bueno, pero hablando sobre liberación, no solamente liberación, ahí también el Señor me dio el don de sanidad, donde realmente había tremendos milagros de sanidad, personas que estaban con cáncer, en el momento casi de muerte, el Señor lo levantó, lo sanó, algo tremendo. Entonces, por eso yo digo, el secreto de esta bendición es solamente creer y predicar el Evangelio completo y, por supuesto, tener la comunión íntima con Dios. ¿Por qué se cree, por ejemplo, acá en este país, en Estados Unidos, hay incluso cristianos que creen que esas manifestaciones solo se dan en países como África, Haití, o sea, no en países avanzados como Estados Unidos, ciertos lugares de Europa y Canadá? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, realmente es cierto. Por un lado, ¿no es cierto?, de que en lugares como África, en lugares pobres, ¿no? Esto se da mucho en familias pobres. Acá en la Argentina también no tienen dinero para pagar el médico, entonces llevan a los chicos a los curanderos, a parapsicólogos, a los brujos, y ahí ya quedan atados, ¿no es cierto? O sea que prácticamente no pueden salir de ese espíritu. Ahora, la persona que tiene dinero, bueno, se va al médico, entonces como que no cree en esas cosas, pero que hay elementos de que esas personas también hace que puedan afectar, ¿no es cierto?, la influencia del enemigo. Por ejemplo, hay cosas que los brujos le dan, o los curanderos, y lo llevan a la casa y lo ponen en su casa, en el lugar, y luego después comienza a sentirse en ruidos, molestias, que no pueden dormir y ven cosas, ¿no? Eso también se da en la clase alta. Así que eso lo digo por la experiencia, porque tengo que ir a hogares donde ven a la persona que está de día, que está cruzando por la casa, que es el mismo demonio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Yo voy y oro por las habitaciones. También unjo con aceite los dinteles de la puerta, y bueno, consagro esa casa para el Señor, la bendigo, y de ese momento esa familia queda libre. El enemigo ya no tiene autoridad sobre esa casa. ¿Por qué piensa que hay tanta incredulidad, especialmente entre los cristianos, con respecto a lo que es la batalla espiritual? Pero tal vez me gustaría que defina qué es la batalla espiritual. Bueno, en primer lugar es porque por falta de conocimiento no enseñó, por lo menos acá en la iglesia, no se enseñó de este tema, ¿no? De que hay espíritus malignos y que vienen, ¿no es cierto? Tenemos la lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí que nos afectan tremendamente. Por eso tenemos que revestirnos con el poder de Dios, ¿no es cierto? Pero la guerra espiritual es la persona que desde que comenzó a ser cristiana hasta ese momento era guiada por el enemigo, ¿no es cierto? Y entonces todo lo que hacía no tenía problema. ¿Por qué? Porque el diablo lo tenía prácticamente manejando, ¿no es cierto? Pero la guerra espiritual es que nosotros tenemos constantemente luchas, porque dice la Biblia que Él viene como ladrón rugiente, ¿no es cierto?, para devorarnos. Entonces, el cristiano tiene que revestirse del poder de Dios y luchar constantemente. Esa es la lucha espiritual. Y eso tenemos que enseñar a la iglesia, ¿no es cierto?, para que ellos puedan tener esta vestidura, ¿no es cierto?, que los cubre de las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene poder para librarnos a nosotros como cristianos de las garras de Satanás. Así que en este caso nosotros es importante que se comience a enseñar en la iglesia lo que es la guerra espiritual, ¿no es cierto? Para que la gente entienda de que son luchas, que no tenemos que ceder, no tenemos que dejar grietas, puertas abiertas para que el enemigo entre, ¿no? O sea, en otras palabras, estamos en un campo de batalla, nos guste o no, estamos
en dos bandos, nos guste o no, y nadie se sienta en las bancas como los partidos de fútbol. Todos son partícipes activos de esta guerra espiritual. Así es, sí. Y bueno, yo lo que estoy viendo en el tiempo de mi pastorado, ¿no es cierto?, de que muchas veces cuando invitamos a las personas que pasen, algunas personas que tienen necesidades, y hay personas que se manifiestan ahí, ¿no? O sea que vienen a la iglesia como que buscando ayuda, pero ¿qué pasa? Están posesionados, y entonces pasan adelante y oramos por ellos, y ahí se manifiesta y por supuesto queda libre, se libera, ¿no? Claro, ¿qué sucede cuando la persona no está en su capacidad mental para querer liberación? ¿Se le puede liberar? ¿Y qué sucede cuando la persona quiere mantener ese poder? ¿Se le puede liberar? Bueno, ahí está. Hay personas que están totalmente posesionadas. Por eso, cuando yo le hablé de este muchacho y yo le dije, mira, vos venís a la iglesia y vos vas a ser libre, y él me dijo, no, porque para que a mí me liberen tienen que ser pastores que tengan el fuego de Dios. Lo dijo el demonio, ¿no? Lo dijo el demonio. Y entonces es ahí donde realmente nosotros tenemos que estar revestidos, ¿no es cierto?, del poder de Dios, y usar esas armas, ¿no es cierto?, y no tener miedo, realmente no tener miedo. Al principio, cuando uno comienza a tener ese ministerio, es como que sientes un cierto temor, pero luego, después, ya es más fácil, ¿no? Claro, de ahí viene una pregunta, o sea, ¿por qué el temor? A mí me ha ocurrido que, hablando de este tema, con cristianos, la respuesta es, uy, qué miedo. ¿Por qué el cristiano le tiene miedo más al diablo que a Dios? La Biblia dice de que cuando él liberó al Gadareno, recuerda usted, dice que él rompía las cadenas porque tenía legión, y después cuando él fue liberado, los demonios pidieron entrar en los cerdos, y el Señor le dio permiso, y dice que eran 2,000 demonios. Eso es legión. Cuando una persona tiene legión de demonios, es una fuerza tremenda. Dice que entraron los demonios en los cerdos y se ahogaron, ¿no es cierto? Por eso la gente tiene miedo, porque cuando estamos orando por algún endemoniado y se manifiesta, bueno, eso es algo tremendo, como lucha, como grita, yo no voy a salir, y se defiende, ¿no es cierto? Entonces, por eso la persona tiene cierto temor, pero realmente no tenemos que limitar el poder del diablo, porque tiene poder, pero tenemos que saber nosotros como cristianos de que el Señor nos dio un poder que es mayor que del enemigo, ¿no es cierto? Y entonces no tenemos que tener temor, porque cuando tenemos miedo, eso no es fe, ¿no es cierto? Tenemos que, poner nuestra fuerza y creer de que nosotros estamos protegidos. Claro, ya Jesús, al haber muerto en la cruz y resucitado, él después dice, no, a mí se me dio todo poder. Quiere decir que todos estos secuaces, estos demonios y ángeles caídos, todos ellos están sujetos a la autoridad de Cristo. Así es. Vio que cuando el Señor invitó a sus discípulos, Él los llamó y no los dejó sin armas, ¿no? Él dice, y les dio autoridad, ¿no? Les dio autoridad, ¿para qué? Para que predicasen la palabra de Dios, para que sanasen a los enfermos y para que liberasen a los cautivos que están oprimidos por el diablo, ¿no? Así que realmente no es nada fácil, pero sí, todo es posible. Pero yo, como le digo, la persona tiene que estar ungida con el Espíritu Santo, tener la comunión con Él para poder tener autoridad contra estas fuerzas malignas, ¿no? Claro, porque así pasó con la parte esa, ahora no me acuerdo, cuando el Espíritu le dice a esta persona, yo a vos no te conozco, a Pablo lo conozco, pero... Claro, a Pablo sí, pero a vos ellos querían hacer algo así, pero no, por eso digo, no es para cualquiera, o sea, lo puede ejercer también una persona, pero que esté consagrada al Señor. Pero exacto. No, sí,
La relación íntima con el Señor es importante. Mire, realmente no hay otra manera de poder tener poder y autoridad. Muchas veces doblo mis rodillas y oro y tengo esa comunión con el Señor, como que cuando uno habla por teléfono, uno sonríe, como que los espíritus se unen, ¿no? Y es ahí donde realmente uno tiene autoridad para predicar, ¿no es cierto?, con poder para que la gente se convierta. Y bueno, los avivamientos que vemos también hoy, ¿no?, producen por consagración al Señor, ¿no? Por claro. La consagración al Señor. Sí, eso me lleva a otra pregunta, porque hay cristianos, por supuesto, que estudian la Biblia, van a la iglesia, a la congregación, pero entonces abren puertas. Aquí yo he visto gente que va a la iglesia, a la misma iglesia donde voy yo, pero entonces me hacen comentarios de cosas extrañas, de que hacen danza al universo, y cuando me fijo en Facebook, ¿qué es lo que ponen? Ponen muchas cosas que están relacionadas con la nueva era, Entonces la pregunta es, la persona se cree estar consagrada a Dios, ¿verdad? Pero entonces abre puertas. ¿Cuáles son esas puertas que se pueden abrir? Ahí ese terreno no es para los cristianos. Por ejemplo, la persona que empieza a ir a lugares donde realmente no corresponden, ¿cierto? Y a lo mejor mira cosas que son pecaminosas. Entonces, ¿qué pasa? Abre puerta para que el enemigo, ¿no es cierto?, entre en su corazón. No precisamente esa persona está endemoniada, sino influenciada por el espíritu, ¿no? Y esa influencia hace que le borre la visión, que va a la iglesia y no prácticamente da lo mismo ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Pero esa es la influencia del enemigo. En el nombre de Jesús, ahora te vas, ¿no? Vamos, eso quiere, ¿no? Exacto. La razón por la que la pregunto es porque acá, por ejemplo, bueno, allá en Argentina se celebra el carnaval, ¿verdad? Acá, no sé si ahora se celebra el Día de las Brujas, pero acá es algo muy común que se celebre el Día de las Brujas, y basado en gente que ahora son pastores y que están totalmente dedicados a Dios, pero que en esos tiempos eran sacerdotes del ocultismo. Es un día donde se hacen sacrificios, donde es horrible, es tremendamente horrible. Sin embargo, me acuerdo años atrás, cuando recién estaba empezando a caminar al Señor, alguien dijo, y eso me quedó grabado, dejen que los niños tengan su diversión, o sea, no se fanaticen, ¿verdad? ¿Qué opina acerca de estas cosas, de estas fiestas que se celebran, que están basados en lo maligno, ¿no?, que son del diablo? ¿El cristiano debería practicarlo? Nosotros, por ejemplo, aquí estamos luchando contra esas cosas. Por ejemplo, tenemos un colegio donde hablamos de estas cosas, ¿no?, que son pecaminosas, que es del enemigo, que es del diablo, y que tengan cuidado con estas cosas, tanto el carnaval como todas esas cosas, fiestas de las brujas y todas esas cosas. Nosotros enseñamos en la iglesia, le decimos. Bueno, parece que se ha cortado un poquito la comunicación. Sí, tenemos un colegio, por eso yo estaba diciendo, ¿no?, como cuando una persona se consagra al Señor y cuando comienza a creer de que Dios es poderoso, porque dijo, yo me voy, ¿no es cierto?, pero ustedes harán cosas mayores. Y nosotros, por ejemplo, con esa experiencia hemos podido crecer. Justamente el domingo teníamos un bautismo de 53 personas que se bautizaron. Y bueno, tenemos también un colegio que fue creado por la iglesia, que tenemos más de 1.200 chicos. Entonces tenemos profesoras especialmente cristianas que ellos enseñan y dan clases, ¿no es cierto?, sobre todas estas cosas que usted me está diciendo. Hay que decirle a la gente, porque a veces la gente entra en eso por falta de conocimiento, pero hay que decirle que esto es pecaminoso, que eso no es Dios, y eso va a afectar tremendamente a la persona y a la familia, ¿no? Uh-huh. Usted mencionó al principio que el demonio quería meterse en otra persona. ¿Existe entonces la posibilidad que esa entidad entre en otra persona, sea cristiana o no? Bueno, algunos creen que sí, otros creen que no, pero todo depende, ¿no es cierto?, de la persona. Por ejemplo, vuelvo a decir, si ese creyente cuando va a ir a lugares como curandero, ¿no es cierto?, brujería y cosas así, es posible que el demonio, por más que sea creyente, pero no vive la vida cristiana. Pero nosotros en la iglesia, cuando estamos orando, por supuesto la iglesia toda, ¿no es cierto?, está en oración y el enemigo se va, o sea, lo mandamos a los desiertos como el Señor lo mandó a los cerdos, ¿no? Uh-huh. Está bien. Está bien.
Habíamos Sí. hablado del carnaval y del Halloween. Sí. Hablan también de que los objetos, cuando uno va de vacaciones y trae objetos, que esos objetos pueden venir cargados, porque tal vez fueron dedicados a algo, alguna entidad. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, mientras que la persona no sepa que eso fue consagrado a, ¿no es cierto?, a cosas, digamos, diabólicas, pienso que no. Es como dijo el Señor, que si te invitan a ir a comer a alguna casa y te dan comer y no te dicen que eso es consagrado a los demonios, vos comes. Ahora, si te dicen esto está consagrado para, ¿no es cierto?, para los demonios, no lo comas, porque sabe que esto fue consagrado para el diablo, ¿no es cierto? Así que lo mismo, uno va, ¿no es cierto?, a lugares así y compra cosas y todo, pero a menos que uno tiene don de discernimiento, y si hay algo, uno se da cuenta que eso no trae maldición, ¿no? Claro, sí. Le cuento un caso acá cerca, eran creyentes, ambos, matrimonio, ¿no? Tenían un chico y bueno, toda la noche no durmieron y eran creyentes, son creyentes, y no durmieron y el chico gritaba, lloraba y ellos veían como el demonio quería entrar en la pieza, golpeaba la ventana, entonces ellos se bajaron y estaban todos sin dormir y a la mañana me llaman, entonces me voy y subo arriba y comienzo a mirar qué podría haber, ¿cierto? Y cuando toqué ese peluche, ahí era el problema. Está ahí. El pastor se está refiriendo a que la causa de la actividad demoníaca era un peluche. Entonces yo le pregunto al papá, le digo, Él aquí le está preguntando al papá quién le regaló ese peluche. El papá le contesta que ese peluche fue regalado por una chica y el pastor le dice que ahí es donde está el problema. pero esto fue regalado especialmente por una chica, este hombre que es creyente, pero que lo tomó con qué intención, ¿no? Y bueno, se quemó ese peluche y se cortó la maldición. Ah, wow. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para todo el que está escuchando este programa, que está caminando con Cristo o que no está caminando con Cristo, o que es cristiano o que no es cristiano, acerca de la batalla espiritual en la que estamos? Como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y si hay no cristianos, ¿cuál debería ser la actitud de ellos para salir de estas influencias malignas? Claro, lo que anhelamos, y esto digo a los cristianos, no andemos por los dos caminos, ¿no? O que elijamos seguir el camino del Señor o seguir el camino del mundo. Pero hoy la iglesia necesita hombres y el Señor dice, si ustedes vuelven a mí, yo voy a perdonar sus pecados, yo voy a llenar otros graneros, unas bendiciones y más. Aquí el pastor habla de cómo muchos cristianos pierden sus bendiciones por no servir al Señor. No sirven al Señor, no le siguen, ¿no? Y entonces yo como pastor... Él aquí les aconseja que redediquen su vida al Señor, que Él perdona, Él restaura, y así como en la parábola del hijo pródigo, el Señor se alegra cuando alguien vuelve a Él. El hijo pródigo malgasta todas sus riquezas, pero su papá lo esperaba. Eso es muy importante para el cristiano. El papá se levantó de la silla y corrió hacia él y lo abrazó. Y él comenzó a confesar. Y el padre dijo, no, vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba perdido y ahora es hallado. Realmente eso es para los creyentes. Aquellos que un día aceptaron a Cristo y luego se perdieron entre la multitud. Que vuelvan al Señor. El Señor lo espera. El Señor quiere bendecir sus vidas, su familia, su matrimonio. El Señor quiere bendecir hasta su economía, porque cuando una persona es consagrada al Señor, realmente el Señor lo bendice. Y a las personas que no son cristianas, pienso de que ha llegado el momento en que tomen una decisión. Dice la Biblia, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir de que la persona tiene que tomar la decisión hoy, no mañana, porque el mañana no es nuestro. Él dice, si oyeres hoy su voz. Por eso les digo a los que todavía no aceptaron a Cristo, que el Señor los llama, que el Señor le ama, que el Señor quiere que usted experimente esa tremenda bendición que el Señor da a sus hijos. Por eso predicamos la palabra de Dios y como siempre digo, yo voy a predicar desde que sale el sol hasta que se ponga en el ocaso. Pero para mí lo más precioso es ver cuando una persona se convierte al Señor. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos. Estuve diciendo el otro día en la iglesia que cuando
estamos predicando, ya en el cielo hay un movimiento. Los ángeles, los arcángeles comienzan a preparar el momento de que qué va a pasar en ese culto. Y cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia que hay gozo en los cielos. Los ángeles se gozan en los cielos. Así que mi deseo como pastor de tantos años, soy una persona que el Señor me llamó desde el arado, ¿no es cierto? Pero que el Espíritu Santo me enseñó tantas cosas, porque lo que le estoy hablando no lo aprendí de los, sino de la misma experiencia que he vivido por tanta claridad. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esto ha sido de gran bendición y esperemos que no sea la última vez. Gracias a ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Igual. Bueno, amigos, hemos sobrevivido las dificultades técnicas. Antes de terminar, quiero dejarles saber que puse un link en la descripción a la página Facebook de la Iglesia La Familia, que es la iglesia que pastorea el pastor Cernic. Así pueden visitarla y escuchar algunas predicaciones. Y si están por el Chaco, se pueden llegar a ella. La música me indica que ya se me acabó el tiempo. La semana que viene, no se lo pierdan, hablaremos del rapto de la iglesia, un tema que se ha vuelto muy controversial. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.